Ya vimos. Sí, listo. Buenas tardes. Bueno, ya saben que mi nombre es Brigitte Rodríguez y les voy a hablar acerca de la mitocondria. Bueno, la mitocondria pues son unos pequeños orgánulos o estructuras que se encuentran en las células y son responsables de la producción de energía por oxidación de los productos metabólicos celulares para que éstas lleven a cabo sus funciones, ¿sí? En cuanto a la morfología, así de forma breve, tenemos que tiene dos membranas mitocondriales, que son una membrana externa y una membrana interna, la cual está dispuesta en forma de crestas, y entre estas dos va a haber un espacio intermembrana. El interior de la mitocondria la conocemos como lumen o matriz mitocondrial, y esta contiene el genoma mitocondrial, que es ADN, hay ribosomas, hay enzimas y entre otros. En cuanto al funcionamiento, tenemos que la función primaria es la producción de ATP. Pues este es el combustible de la matriz de expresiones celulares, como ya lo sabemos, pero también lleva a cabo parte del metabolismo de los ácidos grasos mediante el proceso denominado beta-oxidación, y además actúa como almacén de calcio. Bueno, para la síntesis de ATP, este proceso se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, pues, las proteínas que van a realizar este transporte de electrones y ATP sintasa, pues, se encuentran allí, en esos pliegues de la membrana interna. Entonces, bueno, la cadena transportadora de electrones se conoce como cadena respiratoria. Esta contiene 40 proteínas, de las cuales 15 participan directamente en el transporte de electrones, y todas estas se agrupan en 3 complejos proteicos. Cada uno pues contiene varias proteínas. Se denomina pues el primero NADH deshidrogenasa, el siguiente complejo citocromo BC1 y el último complejo de citocromo oxidasa. Cada uno de estos pues tienen grupos químicos que van a permitir el paso de los protones a través de ellos. Entonces, bueno, este recorrido comienza cuando el NADH dona o bueno, cede un ion hidruro, y este ion va a contener, va a desprender 2 electrones y un protón. Estos electrones los va a recibir el primer complejo, que es el NAD deshidrogenasa. Este pues recibe los electrones, ¿sí? Bueno, luego va a pasar estos electrones al complejo citocromo BC1 a partir de unas moléculas intermedias. Entre el primer complejo y el segundo van a haber unas proteínas que se denominan ubiquinona. Y bueno, este paso de electrones de entre el primer complejo y el segundo va a generar que se extruyan 2 protones de cada un complejo, ¿sí? Entonces, en el primer complejo se extruye un ion hidruro y en el segundo lo mismo. Bueno, y esto los va a pasar desde la matriz hasta el espacio intermembranoso. ¿Sí están viendo la flechita que estoy señalando? Sí, señor. Sí. Listo. Bueno, y luego estos electrones van a viajar hasta el citocromo C, que es el rojito que vemos aquí, y lo va a pasar al último complejo, que es el citocromo oxidasa. Este último complejo va también a transportar otro protón hacia el espacio intermembranoso, y los electrones van a ser aceptados por el oxígeno y por ende también va a generar agua. Este proceso de transferencia es como si fuera las pilas eléctricas, donde los electrones pasan desde un material cargado de electrones y de poca afinidad a uno con mayor afinidad. Entonces, lo que sucede es que el salto va a desprender energía que se va a utilizar para transportar los protones en contra de su gradiente. Por eso los pasa de la matriz hasta el espacio intermembranoso. Esto va a generar que el gradiente de protones sea menor, 10 veces menor en la matriz que en el espacio intermembranoso. Entonces, la matriz va a estar cargada negativamente por la consecuencia de esta salida neta de cargas positivas, y pues eso va a ser en cuanto al espacio intermembranoso, porque se va a quedar positivo. Este gradiente electroquímico hará que los protones van a tender
a regresar dentro de la matriz. Entonces, esto lo va a hacer a través del complejo ATP sintasa. Esta enzima va a crear una vía hidrofílica en la membrana mitocondrial interna y va a permitir que los protones puedan volver a favor de su gradiente electroquímico desde el espacio intermembranoso hasta la matriz. Y allí, pues esto va a haber una acoplación para la producción de energía de ATP. Entonces, aquí se fosforila el ADP y genera ATP. Por cada 2 electrones... Es mejor decir un acople, sino una acoplación. Listo. Hay un acople a la producción de energía de formar ATP. Entonces, por cada 2 electrones que pasen, que pasen por la cadena transportadora, se van a generar o se van a sintetizar lo que son 3 moléculas de ATP. Y eso es como en sí lo que es el funcionamiento principal de la mitocondria, porque pues como vemos aquí en la imagen de la derecha, hay muchos más procesos, pero que empiezan como digamos lo que es el metabolismo de los lípidos, de la glucosa, proteínas, y ellos van a entrar, digamos, bueno, la parte de los lípidos, el metabolismo de los lípidos entra a trabajar en la beta-oxidación, que pasa el ciclo de Krebs, y todo eso, esa cadena va a llegar a lo que es la cadena de transporte de electrones y por ende la fosforilación oxidativa para generar ATP. Y bueno, mi compañera Angie nos va a hablar acerca de la teoría endosimbiótica. Ok, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, si vamos a hablar pues del origen de las mitocondrias, tenemos que abordar lo que es la teoría endosimbiótica, que fue desarrollada por Lynn Margulis, una bióloga estadounidense, en 1967. Bueno, entonces esta pues teoría postula que algunos organelos propios de las células eucariotas, especialmente, bueno, en la célula animal, las mitocondrias, y en la célula pues vegetal, los cloroplastos, pues habrían tenido su origen en organismos procariotas, que después de ser fagocitados por otro microorganismo, pues habían establecido una relación endosimbiótica. Entonces, esta bióloga lo que hizo fue como estudiar con gran profundidad lo que es la estructura de la mitocondria, que la podemos ver ahí en la imagen, y pues ella también descubrió que pues esta mitocondria tiene un ADN independiente del ADN que se encuentra pues en nuestro núcleo, pero que se han generado ciertas variabilidades dependiente pues de las mutaciones de este ADN mitocondrial, lo que ha llevado a decir pues que este sistema de reparación del ADN mitocondrial es como ineficaz o no es tan preciso como el ADN en nuestro núcleo, ya que pues la tasa de mutación del ADN mitocondrial es mucho mayor que pues del ADN nuclear. Entonces por esto pues se han descrito enfermedades, alteraciones, mutaciones que pues se relacionan con el funcionamiento de la mitocondria. Entonces, aquí en la imagen de la derecha podemos ver cómo pues una célula procariota fue engullida por fagocitosis por otra célula procariota y pues crearon una relación simbiótica. Y en ese proceso de fagocitosis es muy importante porque a esa bacteria o a esa célula procariota pues como que se le concedió una membrana externa, aparte de la interna que ya tenía, y pues eso es una característica muy importante de la mitocondria. Bueno, la mitocondria también depende algunas veces del ADN en nuestro núcleo, ya que pues codifica algunas proteínas que son importantes para la mitocondria y para su funcionamiento. Y también en el citoplasma se puede dar la glucólisis anaerobia y originar piruvato a través de la glucosa. Y pues la mitocondria puede utilizar toda este piruvato para obtener energía adicional. Entonces así decimos pues que la mitocondria es como ese remanente de una bacteria antigua, pues la cual adaptamos como parte de nuestro organismo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces así se crearon como ciertas características que engloban semejanzas entre lo que es las mitocondrias y las células procariotas libres. Las podemos ver acá en la diapositiva. Entonces el tamaño similar de las mitocondrias y de algunas bacterias que varía entre 0,5 o 1 micra,
Las mitocondrias presentan crestas comparables a los mesosomas, eso ya nos lo explicó la compañera Brigitte, y pues estos mesosomas en las células procariotas sirven como anclaje para el ADN bacteriano o pues pueden intervenir en la división celular. El parecido entre el ADN de una bacteria y de la mitocondria, la existencia de una membrana plasmática que pues permitió la fagocitosis, la síntesis proteica que realizan es autónoma, los ribosomas de las mitocondrias y los cloroplastos, al igual que lo de las bacterias, son 70S, y bueno, ya sabemos que este coeficiente de sedimentación cambia en los eucariotas, es 80S, y en las mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, presentan similitudes en los procesos metabólicos, y las mitocondrias y los cloroplastos tienen autonomía en la célula, pudiendo dividirse por fisión binaria, que es un proceso característico de las bacterias para formar organelos hijos. Bueno, eso en cuanto a la teoría endosimbiótica. Ya pues, hablando un poco de lo que es la herencia mitocondrial, debemos saber que esta es matrilineal. Esto significa que se hereda solo por la vía materna. ¿Por qué? Porque cuando el espermatozoide va a fecundar el óvulo, pues se va a desprender la cola. Esta cola pues es característica de esta célula reproductora masculina, y allí se encuentran pues las mitocondrias, porque pues esta cola le va a dar movimiento y necesita energía. Entonces pues lo que conlleva a que las mitocondrias pues sean aportadas únicamente por la madre. Entonces pues se realizó un estudio en Europa llamado reloj molecular, que contempla pues que todos los europeos provienen de 7 mujeres, las 7 hijas de Eva, y la más antigua es esta, la Eva mitocondrial, la que podemos ver en la imagen, y se remonta a unos 150.000 o 200.000 años atrás. Entonces así pues la Eva mitocondrial es un antepasado africano de sexo femenino que poseía las mitocondrias, de las cuales pues descienden todas las mitocondrias de la población humana actual. Entonces, una prueba muy importante que tuvieron en este estudio es como esa envoltura molecular de la que ya les hablé, de las dos membranas, interna e externa, que es común y es ancestral en los ribosomas. Entonces, así también pues se habla de un cromosómico que según esta técnica pues se considera que existió también 50.000 años después de la era mitocondrial. Bueno, también hay otra teoría que habla pues del origen, que nos dice que los humanos modernos se originaron en África hace 200.000 años y comenzaron a emigrar y a poblar el mundo. Y listo, eso sería todo. Gracias. Bueno, muy, muy completa. La primera parte estuvo muy acorde de lo que seguramente ustedes recuerdan de su bioquímica. La parte pues era uno de los objetivos que tenía yo planteados en el momento en que les pedí que hicieran esta revisión, porque el tema de la mitocondrial me parece supremamente importante y me gustó mucho el estudio que mencionó la compañera en la presentación. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud respecto a la lectura que hayan realizado? Lo que hablamos ayer o hasta el momento va todo claro, vamos bien. Yo creo que vamos bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, siendo así, voy a proyectarles la presentación para el día de hoy. Vamos a ver que no me debe mucha hora, pantalla completa. Listo. Y aquí tienen la presentación. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, dándole continuidad a estos procesos, aquí pues, estoy siguiendo un poquito el libro, pero vamos a empezar hablando un poquito de lo que son todos estos procesos de transporte a través de las células para tener presente lo que hablábamos ayer acerca de esas proteínas tan importantes, estructurales y funcionales, pero sobre todo pues las características de las cuales va a depender el funcionamiento celular, y es a partir de ese transporte que se da a través de esa membrana
que tiene unas características de semipermeabilidad, como veíamos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el transporte de las membranas. Ayer mencionábamos de que existen unos tipos de proteínas que son canales, que van a ser como esos corredores que van a permitir la comunicación a uno y otro lado de la membrana plasmática. Y esas proteínas se denominan canales y canales iónicos. Y esos canales iónicos pues van a tener una alta especificidad con unos criterios de conductibilidad dependiendo del ion del cual estemos hablando o del ion que esté implícito en ese proceso. De manera general, entonces, ya debemos empezar a familiarizarnos con el hecho de que existe un espacio extracelular y un espacio intracelular y que cada uno de esos espacios van a estar ocupados por un número importante de sustancias, de moléculas y por supuesto de iones. Cada de las cuales va a depender prácticamente la vida, principalmente cuando hablamos de los iones, pues por procesos que veremos un poco más adelante, pero sin lugar a dudas, pues necesitamos soportes nutricionales a través de aminoácidos, a través del oxígeno, para que todos estos procesos pues puedan funcionar de manera adecuada. Entonces tenemos que en el espacio extracelular, simulando que esta fuera nuestra célula, lo que ven ustedes al lado derecho de su pantalla, y lo que tendríamos afuera sería el espacio extracelular. Entonces, como pueden observar ustedes en esta gráfica, hay unas concentraciones específicas de iones a uno y otro lado de la membrana plasmática. Estas concentraciones, digamos, son las concentraciones estándar, pero eso no quiere decir de que si yo tengo en este momento 139 miliequivalentes de sodio, estoy enfermo. No, eso también, cuando ustedes solicitan estos exámenes, ustedes los están solicitando por una razón. No solamente se piden porque sí, porque quiero pedirlos, porque ya, sino porque ustedes tienen un objetivo en la búsqueda o en la solicitud de estos exámenes frente a una patología clínica en particular. De tal manera que nosotros podemos tener un rango de menor a mayor para cada una de estas sustancias sin que eso necesariamente vaya a implicar un estado de enfermedad. Pero de manera general vamos a encontrar en gran parte de la literatura estos valores. Entonces, a nivel extracelular encontramos este ion que se llama el ion sodio. Ayer yo les mencionaba que tiene una característica importante cuando alguien habló acerca de los gradientes. Y es que es un ion que es eminentemente extracelular, es decir, lo encontramos en mayor concentración afuera de la célula y lo que encontramos en el interior realmente es una concentración baja comparativamente con el exterior, que puede oscilar entre 8, 10, 11, 12 miliequivalentes por litro. Sí, los rangos son bastante estrechos, pero como les digo, no podemos ser tan papistas de que tiene que ser 142 y si no el paciente pues tiene una patología, a empezar a buscar en sistema nervioso o a empezar a buscar en riñones. El potasio, por el contrario, es un ion que ustedes observan que tiene una concentración significativamente menor respecto a la del sodio en el espacio extracelular. Pero cuando miramos el interior de la célula, observamos que la concentración es de 140. Cuando yo pido los electrolitos o cuando yo pido cualquiera de estas sustancias a través de un examen médico, de un examen de laboratorio, yo estoy observando el espacio extracelular, pero nuestro conocimiento respecto a estos valores nos da una idea de cómo está el espacio intracelular. Por eso es importante esta tabla para que la vayan memorizando en el mejor de los sentidos, al menos por ahora saber aproximadamente las concentraciones, para que puedan entender que cuando se piden los laboratorios yo realmente estoy buscando de una manera indirecta cómo está el medio intracelular y ya un poco más adelante entenderemos por qué funciona de esta manera. Bueno, el calcio, otro ion supremamente importante, es un ion que está implicado en muchos procesos, sobre todo los procesos que tengan que ver con contracciones, bien sea con contracciones a nivel de la vasculatura, con contracciones del músculo cardíaco, con contracciones musculares esqueléticas generalizadas, y observan ustedes la pequeña cantidad que tenemos en el fluido intracelular. Esta va a ser la explicación a por qué, porque es que él dentro del fluido intracelular está en una muy baja concentración. Ayer yo les decía que el lugar donde se alberga la mayor cantidad de calcio y que no podemos medir es el retículo endoplásmico, una de las estructuras que veíamos ayer
de tal manera que cuando una pequeñísima cantidad de este calcio pasa del espacio extracelular al espacio intracelular, lo que va a hacer es estimular directamente allá el retículo sarcoplásmico y es de ahí de donde va a salir esa gran cantidad de calcio, no esta, sino esa gran cantidad de calcio que va a ser necesaria pues para los procesos que veíamos ayer con relación a la actina y a la miosina. El magnesio, otro ion que también es muy importante, miren su alta concentración a nivel del espacio. Este ion nosotros lo llamamos un ion que es muy importante desde el punto de vista metabólico, pero también de estabilización de las membranas plasmáticas. El ion cloro, 103 miliequivalentes. Ustedes observarán, por ejemplo, que cuando hacemos una medición de gases arteriales, el valor que aparece como normal es alrededor de 110 miliequivalentes. Entonces, no se extrañen porque encuentren esas pequeñas diferencias en pequeñas, no porque realmente lo sean, sino porque pues tenemos que siempre contextualizar. La otra sustancia muy importante es el bicarbonato, 28 miliequivalentes, los fosfatos, que son característicamente negativos, van a tener una carga negativa y este punto es importante que lo tengan en cuenta. La glucosa, 90 miligramos por decilitro, aproximadamente eso es lo que debemos tener en una medición en ayunas, la presencia de los aminoácidos. Aquí tenemos colesterol, fosfolípidos, grasas neutras y cuando hacemos la medición de gases arteriales o venosos, pues nos vamos a encontrar más o menos con estas presiones, que son las presiones de los gases, por ejemplo, presión de oxígeno de 35 milímetros de mercurio, de dióxido de carbono, el pH, que es más o menos 4, y el nivel de proteínas, que puede realmente, aquí las tenemos como 2 gramos por decilitro, 5 mil equivalentes, pero pues realmente deben estar en un rango un poco mayor y las vamos a ir desglosando una por una en inmunoglobulinas y en albúmina, que es la más importante que vamos a encontrar. Entonces, recordamos lo que veíamos ayer para que se pueda dar entonces este transporte a través de esta membrana doble capa lipídica, es la foto, perdón, que estábamos viendo el día de ayer, donde encontramos característicamente pues que van a estar atravesando esta bicapa lipídica, esta serie de proteínas que van a tener muchas funciones. Entonces aquí vemos esta que funciona como un canal iónico, aquí tenemos estas que van a funcionar a través de proteínas específicas que van a servir pues para el transporte de determinadas sustancias y en esta misma gráfica ustedes observan de que aquí podemos tener dentro del proceso de difusión, que es uno de los más importantes que encontramos como transporte a través de la membrana, que a su vez puede ser de 2 tipos, una difusión simple, donde no hay un consumo de energía, ¿cierto? Y que va a pasar la sustancia a través de esta membrana plasmática sin mayores dificultades. O, por ejemplo, lo que ocurre con algunos iones que pueden pasar a través de estos canales proteicos que van a ser específicos para ellos y también entonces será un tipo de difusión simple. El otro tipo de difusión facilitada es cuando estas sustancias no pueden pasar por sí mismas a través de esta estructura y entonces se necesita alguien que le facilite, que le ayude, que pueda ayudar con ese transporte que puede ser, por ejemplo, un carrier o un transportador. Y el otro tipo de transporte que vamos a encontrar, según lo que vemos en esta gráfica, entonces es el que denominamos como transporte activo. Transporte activo porque claramente se necesita un consumo energético y generalmente cada uno de estos transportes o de los mecanismos que implican estos transportes pues van a ser en contracorriente, lo cual pues va a generar básicamente que se necesite una importante cantidad de energía para poderse generar ese transporte. Entonces, cuando nosotros empezamos hablando de este primer proceso que se llama la difusión, pues debemos tener en cuenta de que prácticamente todas las moléculas, los iones, la molécula de agua, pues todas ellas van a estar en constante movimiento. Y eso es importante que lo empecemos a tener en cuenta. La membrana plasmática no es una estructura rígida, estructura que siempre va a permitir el paso de sustancias y es una estructura bastante dinámica. Y eso lo traigo a colación para que lo tengan en cuenta cuando estemos hablando de los potenciales de acción, porque es que esto no es rígido, siempre van a estar presentes, solo que se va a necesitar un punto que denominaremos el nivel umbral para que se hagan totalmente evidentes. Pero en términos generales, estos procesos de difusión son continuos, son dinámicos y siempre todas estas moléculas van a estar en continuo movimiento.
Entonces, este movimiento va a generar, o en presencia del calor, ese movimiento siempre va a generar en mayor o menor grado, pues calor, como un determinante de este proceso de difusión. Cuando se da este movimiento continuo, que puede ser un movimiento al azar, ese choque de las moléculas unas con otras a través de un proceso que se denomina o que va a generar energía cinética, esto va a conllevar un aumento de la temperatura. Y esto es importante porque esto es lo que permite que aún en estado basal, sin movimiento corporal, pero a nivel de nuestras células, este movimiento está presente y este movimiento está generando el calor, que es el que va a apoyar ese proceso de mantenimiento de nuestra temperatura corporal. ¿Listo? Este movimiento pues siempre tiene que darse bajo una condición importante y es una temperatura establecida. Cuando la temperatura es 0 grados, pues sencillamente el movimiento va a cesar o va a estar pues totalmente ausente, ¿no? Cuando aquí tenemos esta gráfica para citarles a ustedes, para mostrarles algo que es muy importante. Entonces, imaginémonos estas moléculas que nosotros tenemos acá. Entonces, acá tenemos una molécula que vamos a denominar como la molécula A, y esta flechita nos está indicando que va a movilizarse, ella se está moviendo continuamente y se va a movilizar hasta donde se encuentra esta molécula que hemos llamado la molécula tipo B, que en este punto pues es una molécula que está estacionaria. Y aquí en la siguiente parte de esta gráfica ustedes están observando de que esta molécula A, al chocar con esta molécula B, ocasiona que la molécula B deje de estar en estado estacionario. Miren hasta dónde se dirige la molécula B, y la molécula A también a su vez pues se va a mover. Todo esto es debido precisamente a que este choque de la molécula A con la molécula B va a generar un tipo de energía. Perdón, un segundo. Va a generar este tipo de movimiento. Este choque realmente lo que está haciendo es una transferencia de energía desde esta molécula A hasta esta molécula B, y pues la molécula B entonces lo que ha hecho a través de esta ganancia de energía, a su vez pues es básicamente ganar energía que le va a permitir a ella misma realizar este movimiento, y eso es lo que se llama pues una transferencia de energía a partir del movimiento que se generó desde la molécula A. Bueno, este continuo movimiento entonces de las moléculas en una solución a una temperatura constante, y ese tema de la temperatura constante, eso es muy importante, eso es lo que nosotros vamos a llamar como la difusión. Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden observar cómo las moléculas se van a mover. Esto es un cubo de agua y vamos a tener unas moléculas que están, unas moléculas de colorante. Aquí ustedes las ven pigmentadas de este color y pueden observar que estas moléculas se están moviendo en todas direcciones, y muchas veces estas moléculas van a ir chocando con otras, así que el proceso se va a hacer de manera continua y se va a hacer pues totalmente repetido. Entonces, esto va a ocurrir de una manera muy rápida, y eso es lo que va a generar, por un lado, energía, y por otro lado, energía también en forma de calor. Bueno, esta es una gráfica también bonita, esta es una gráfica de Google, creo, que les muestra a ustedes lo que ocurre en un proceso de difusión. Entonces, en esta cubeta, a determinada temperatura, tenemos que se ha puesto una gota de colorante. Ven ustedes acá que en este momento está teñido un punto específico con mayor intensidad. Aquí lo observan ustedes y estas son las moléculas de agua. Pero a medida que va pasando el tiempo, acá ustedes observan el tiempo, estas moléculas entonces se van a ir difundiendo entre las moléculas de agua, hasta que finalmente vamos a encontrar que la cubeta de agua va a estar totalmente llena de ese colorante, dejó de ser transparente para tomar el color de ese colorante en virtud al proceso de difusión que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la difusión a través de las membranas plasmáticas, nos vamos a encontrar con dos tipos de difusión. Una de ellas es la que hemos denominado como difusión simple, y en esta difusión simple pues hay unas características que son propias a la membrana y otras características
que deben ser propias a la sustancia que va a atravesar esta membrana. Entonces, para que pueda generarse esta difusión simple es porque esas moléculas pueden pasar libremente a través de esa bicapa lipídica. Y recuerden que ayer mencionábamos que esta bicapa tenía unas características hidrofóbicas e hidrofílicas, ¿cierto? De acuerdo a esta distribución. Entonces, la sustancia que va a pasar a través de la membrana plasmática, pues tiene la propiedad de atravesar esta membrana en virtud de estas características de ser hidrofóbico o hidrofílico, hidrofílico en este caso, para poder atravesarla libremente. Entonces nos encontramos con que en este proceso de difusión simple hay moléculas pequeñas que característicamente son hidrofílicas y que tampoco tienen carga, que son las que van a poder atravesar esta membrana plasmática, y los ejemplos más significativos que tenemos son el agua, tenemos el etanol, tenemos la urea y tenemos el glicerol. Y hay otras moléculas medianas que bajo su propia característica son hidrofóbicas, pero que sin embargo pueden pasar estas membranas libremente, que son el oxígeno, el dióxido de carbono, algunas hormonas esteroides y algunas vitaminas liposolubles. Otro de los tipos entonces de difusión que tenemos entonces es la difusión que se denomina la difusión facilitada. Este tipo de difusión es una difusión donde se va a necesitar alguien que pueda ayudar en ese transporte a uno y otro lado de la membrana, porque las moléculas o las sustancias no pueden hacerlos por sí solas, porque carecen de las propiedades que estábamos viendo hace un momento para que se pudiera dar esa difusión simple. Entonces, en el momento en que se necesita un carrier o un transportador, entonces esa difusión deja de ser simple para convertirse en una difusión facilitada. Entonces, estas moléculas van a ser transportadas a través de esas proteínas transmembranas que se van a encontrar estas a uno y otro lado de la membrana plasmática y de los mismos organelos. Entonces, para este ejemplo tenemos los iones, cualquiera de los iones que hemos mencionado, vamos a encontrar los aminoácidos y vamos a encontrar la glucosa, que es una molécula también de cantidad. Cuando hablamos de estos transportes, de estas proteínas transmembrana, entonces aquí vamos a encontrar principalmente estas dos tipos de canales. Unos van a ser los canales iónicos y otros van a ser unos canales que van a servir como transportadores directos, como observan ustedes aquí en esta gráfica. Para que este proceso de difusión a través de la membrana plasmática pueda darse, pues es importante que ustedes conozcan que tienen que haber unas condiciones únicas para que pueda generarse. El primero de ellos, para que una sustancia pueda difundirse a través de la membrana plasmática, eso va a depender principalmente de su solubilidad. ¿Y qué es esa solubilidad? Pues va a ser esa capacidad precisamente de poder pasar a través de estas membranas. Esta solubilidad pues también puede convertirse en un determinante importante, como un factor importante, pues para que estas sustancias puedan atravesar rápidamente esta bicapa lipídica. Por ejemplo, nosotros tenemos solubilidades lipídicas del oxígeno, del nitrógeno, del dióxido de carbono. Algunos alcoholes, por ejemplo, pueden tener difusiones o solubilidades lipídicas bastante altas. Y todas estas sustancias pues pueden ser disueltas directamente en la bicapa lipídica y poder atravesar o difundirse a través de la membrana plasmática de la misma manera que la difusión de los solutos en agua ocurre en una solución acuosa. Esa rata de difusión o esa velocidad de difusión de cada una de esas sustancias pues va a ser directamente proporcional a esto, a esa solubilidad que tenga la sustancia dentro de esa bicapa lipídica. Entonces, a mayor solubilidad, pues la velocidad será mayor, a menor solubilidad, pues va a tomar más tiempo cuando hablamos de esto. Entonces, aquí tenemos que esa velocidad va a ser directamente, la velocidad va a ser directamente proporcional a esa solubilidad y por lo tanto también va a ser directamente proporcional a ese transporte. Hay un tipo de difusión interesante y es la difusión del agua y de otras moléculas que sean insolubles en lípidos a través de los canales de proteínas. Porque como ustedes pueden imaginarlo o recordarlo a partir de bioquímica, pues hay moléculas que claramente son insolubles en lípidos.
Entonces, ¿cómo es que se va a dar ese proceso de difusión si son completamente necesarias para el cuerpo? Bueno, pues precisamente muchas membranas celulares del cuerpo pues van a tener unas proteínas especiales que se denominan los poros. Y esos poros en algunas estructuras van a ser denominadas como las acuaporinas. Esas acuaporinas, nosotros en el cuerpo pues tenemos 13 diferentes tipos de acuaporinas, las tenemos distribuidas en toda la economía, pero pues principalmente encontramos estas acuaporinas a nivel del sistema renal, y estas acuaporinas pues van a permitir de manera selectiva el paso del agua a través de la membrana. El transporte que se va a dar a través de estas acuaporinas pues va a ser precisamente dado según el tamaño de esa molécula que se va a transportar. Y un ejemplo de estas sustancias que tenemos aquí, pues puede ser precisamente la agua. Aquí tenemos una gráfica que nos está mostrando lo que sería una representación de la acuaporina integrada a una membrana plasmática. Como observan ustedes acá, esta pues también se denominan proteínas intrínsecas de membrana, como estábamos viendo el día de ayer, se denominan acuaporinas. Y entonces miren ustedes, por ejemplo, cómo se da el transporte de agua y nutrientes, y miren que característicamente tiene unas cargas. Entonces, hidrógeno, nitrógeno tienen unas cargas eléctricas, y este canal pues es un canal exclusivo para el paso de agua, 13 tipos diferentes como les decía, y esto es lo que va a permitir que estas moléculas pues puedan pasar libremente a través de estas estructuras. Estos procesos, y esta palabra es muy importante, selectiva. Es una membrana, les decía que es una membrana dinámica porque digamos que permite el continuo movimiento a uno y otro lado de su membrana, pero también esas características de ser hidrofílicas e hidrofobo pues va a claramente generar esta característica que no van a olvidar, que se denomina la permeabilidad selectiva. Entonces, el proceso de difusión a través de canales y poros de proteínas va a depender precisamente de esa característica que se denomina la permeabilidad selectiva, y de otra característica que se denomina la activación de los canales. Los poros, como estábamos viendo hace un momento, pues son un tipo de proteínas integrales porque hacen parte de la membrana y van a formar esos corredores o esos tubos abiertos a través de la membrana, y característicamente ellos siempre van a estar abiertos. ¿De qué va a depender que pase o no pase? Como estábamos viendo, una parte importante de estos poros es precisamente su carga eléctrica. Pero en términos generales, la permeabilidad va a depender del tamaño del poro, es decir, en qué tan grande sea ese poro para que permita el paso de esa sustancia, y característicamente las acuaporinas tienen poros estrechos y, como les decía, pues que tenga una carga eléctrica. Entonces, cuando hablamos precisamente de esos canales iónicos, pues ellos se van a mover en virtud de las características de proteínas estructurales, y eso es lo que va a permitir que estos iones puedan pasar de una manera continua, pero sin alcanzar el número, hablando de los gradientes, a la membrana, sino hasta que se genere ese proceso que les denominaba como el nivel umbral, que es donde finalmente pues pueden iniciarse un proceso, hablando de la despolarización como una característica importante. Entonces, hay otro tipo de canales que también vamos a encontrar, y van a ser esos canales, bueno, ya en una clasificación un poco más detallada. Estos canales van a ser canales dependientes de ligando, o sea, van a abrirse o cerrarse dependiendo de la sustancia que se va a unir a ellos. Perdón un segundo. Bueno, entonces tenemos, como les venía diciendo, entonces esos canales iónicos van a tener otras dos características, que sean dependientes de ligando o activarse por el voltaje, ¿sí? Entonces el ligando es dependiendo de lo que se una a ellos para que ese canal, porque esos canales, a diferencia de los poros de las acuaporinas que generalmente abiertos, estos canales iónicos van a pasar en su configuración de estados activados a inactivados y viceversa, o de estados abiertos a estados cerrados. Eso lo veremos un poco más adelante. Esa permeabilidad selectiva entonces de los canales de proteínas
esa selectividad se va a deber principalmente a estas características. Estábamos viendo el diámetro del poro, del canal, la forma y la naturaleza de las cargas eléctricas y los enlaces químicos a lo largo de las superficies internas. Por ejemplo, algo que es muy importante para que se empiecen a familiarizar con esto, es que si bien, recuerden la primera gráfica de esta presentación, teníamos que el sodio en el exterior estaba en 142.000 equivalentes, 10 adentro, y el potasio teníamos afuera 4.5 y adentro teníamos 130, por decir un número. Entonces, como podían ustedes ver, las diferencias a uno y otro lado de la membrana eran diferencias equiparables numéricamente, ¿cierto? Sodio 142 frente a 10 adentro y potasio 4.5 frente a 130 en el interior. Numéricamente son similares, pero resulta de que, teniendo en cuenta lo que les mencionaba ayer, que el ion sodio es el ion despolarizante por naturaleza, el ion sodio va a tender a moverse, ya tenemos claro, a favor de un gradiente, ¿cierto? Y es el gradiente de, ¿quién me dice? ¿Es el gradiente de qué? Si tengo 140, de concentración, exacto. Tengo 142 afuera y 10 adentro, entonces va a nadar a favor de la corriente, ¿cierto? O sea, voy a ir de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Ese es un primer principio y ténganlo en mente. Listo. Entonces, bajo esta característica, diríamos que el sodio siempre va a tender a irse al interior de la célula, ¿cierto? Sí, así es. Pero tiene que haber algo, tiene que existir un contrapeso, porque si el ion es despolarizante por naturaleza, ¿qué pasa si se despolariza la célula? Puede permanecer eternamente despolarizada, pues ahí no hay vida, ¿cierto? Porque va a quedar solamente en un estado. Entonces se necesita que con esa diferencia numérica que ustedes estaban viendo, y algo más que veremos con relación a las cargas eléctricas a uno y otro lado de la membrana, se necesita que haya algo en contra de ese flujo masivo del ion sodio hacia el interior de la célula. Y es esto, y es que ya que tenemos a favor del sodio esa carga numérica de afuera hacia adentro y contraria para el ion potasio, pues resulta de que los canales de potasio característicamente van a ser más sensibles al ion, tienen una mayor conductibilidad al ion. Entonces los canales de potasio van a permitir el paso de iones de potasio a través de la membrana celular aproximadamente 1000 veces más fácilmente de lo que permite el paso de los iones sodio. ¿Y esto por qué? Porque el ion sodio ya tiene algo a favor. ¿Y qué es? La concentración. Mientras que el potasio tiene en contra su concentración, pero no va a ser solamente la única dificultad que va a tener. Pero lo que quiero que tengan claro es que de manera natural, es decir, a través de la naturaleza y de nuestra evolución, este canal particularmente se volvió mucho más sensible para permitir el paso del ion potasio respecto a esta característica natural que tenía el ion sodio para estarse moviendo hacia el interior de la membrana. Entonces, esta característica que nosotros encontramos precisamente en este canal de potasio, pues no puede ser únicamente explicada por los diámetros moleculares, como estábamos viendo hace un momento, sino que el ion potasio, si ustedes lo comparan aquí en estas dos gráficas que son de la tabla periódica, pues tiene un peso, un tamaño mucho más grande comparativamente con el ion sodio, ¿cierto? Entonces, en principio, si fuera solamente por la parte estructural, diríamos que el sodio es tan chiquito que se puede meter en cualquier lado, pero realmente no es así. Entonces, la naturaleza hizo que tuviera unas características particulares el canal para el ion potasio, y eso es lo que generó esto que se denomina el filtro de selectividad. Entonces, ese filtro de selectividad es esa característica que va a permitir que el ion potasio pueda fluir libremente, o como veíamos hace un momento, 1000 veces más fácilmente hacia cualquier lado de la membrana plasmática, pasando por sus canales propios, sus canales selectivos, y eso pues va a ser precisamente debido a esta molécula que se denomina carbonil oxígeno. Esta molécula va a estar implícita dentro de este canal iónico, y cuando los iones de potasio pues, se hidratan,
Entonces, entra o pasa a través de este filtro de selectividad y va a interactuar con esta sustancia que se denomina la carbonil oxígeno, y una vez van a unirse esas moléculas de agua, lo cual van a permitir entonces la deshidratación del potasio, es decir, como previamente se hidrató, esta sustancia va a ocasionar esa deshidratación del potasio, eliminan el agua que está dentro de la molécula y hacen que el poro sea mucho más estrecho. Y al hacer entonces que sea mucho más estrecho, pues entonces va a permitir el paso de la sustancia. Aquí entonces en esta gráfica ustedes están observando pues las características generales de lo que corresponde a este poro. Observan ustedes el exterior del poro, el interior del poro, y observan este filtro de selectividad. Estas son las curvas. Sí, estas son las curvas que presenta el poro. Estas son unas características que tiene, que es como una hélice, y observan ustedes que como el potasio, el ion potasio va a pasar a través desde el interior donde está en mayor esta característica. Aquí tenemos entonces algo también interesante con lo que estábamos hablando al respecto. Entonces yo les mencionaba que el movimiento de estos iones pues que iba a depender, que no iban a estar abiertos, ¿cierto? Estos canales por los cuales ellos están pasando no están abiertos de manera permanente, excepto las acuaporinas. Pero cuando hablamos de los canales iónicos, pues ellos van a tener unas características que van a determinar esa filtración selectiva del ion sodio. Observan ustedes que tiene esta compuerta, y esa compuerta puede cambiar de ese estado cerrado, compuerta cerrada, a compuerta abierta. Entonces, estos canales son canales iónicos de compuerta, así se denomina, porque tienen esta puertica como si fuera la puerta de un portón eléctrico que puede pasar de un estado cerrado a un estado abierto. El canal de sodio entonces tiene un diámetro pequeñito de 0.3 a 0.5. Lo que es más importante en él es que las superficies internas del canal pues van a estar recubiertas por una carga eléctrica que va a estar generada por los aminoácidos, y esta carga eléctrica negativa pues es lo que en presencia, miren ustedes, este es un ion que es positivo, entonces en presencia del ion sodio, que es un ion positivo, se genera la apertura o el cambio estructural de este canal del estado cerrado al estado abierto, y eso es lo que permite pues básicamente que la estructura pase a través de este canal de sodio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, yo quisiera pedir el favor de que me repitiera la parte del carbonil oxígeno, que no entendí muy bien lo de su hidratación o deshidratación, lo que él hace en cuanto al poro del potasio. Ok, ya te lo vuelvo a explicar. Vamos a devolvernos entonces. Esto. Bueno, básicamente es la estructura iónico, y esta estructura pues tiene esta parte que ustedes están viendo acá. Entonces, como les decía hace un momento, esta estructura del canal iónico pues está compuesta por estas dos subunidades, o por cuatro subunidades mejor, dos de las cuales son las que estamos viendo acá, que van a ser como esta hélice gruesa y esta hélice más pequeña, que a su vez, como alcanzan ustedes a observar acá, puede estar dentro de ella. Entonces, esta parte es lo que compone realmente el punto a través del cual va a estar pasando el ion. Este poro va formando a través de estas cuatro subunidades que componen esta proteína, van a generar junto con el carbonil oxígeno la parte que le va a generar la selectividad, o le va a dar la selectividad a ese filtro, formando unos sitios donde se van a unir esto que ustedes están viendo acá. Este es el ion potasio, y esto genera una especie de filtros que van a generar la deshidratación. Cuando el potasio pasa a través del canal iónico, él previamente ha sido hidratado.
Entonces, al pasar por esta estructura, estas sustancias, estos rojitos que ustedes están viendo aquí, que puede corresponder al carbonilo oxígeno, deshidratan el potasio, siendo una molécula de un ion, de un tamaño tan importante comparativamente con el ion sodio, y es lo que va a permitir que pueda pasar a través de este filtro de selectividad. Esta característica molecular, esta característica bioquímica de esta estructura, básicamente que sea 1000 veces más sensible o que tenga una conductibilidad mucho más grande respecto al sodio, cuando hablamos del sodio, para permitir el paso del potasio frente al ion sodio. Es decir, los canales de potasio van a ser canales altamente selectivos para su ion, y está dada esa selectividad precisamente por la presencia, por el diseño estructural de este canal iónico y por la presencia de la carbonil oxígeno, que se va a encargar de deshidratar la molécula, y este es un evento que solamente ocurre para el ion potasio. Por eso es que se habla de que es un filtro altamente selectivo, pero es selectivo solamente para este ion, porque va a ocurrir en unos canales específicos y va a ocurrir en esos canales específicamente solo para el ion potasio. De la misma manera para el ion sodio, que también, dependiendo de sus canales, pues también puede sufrir un proceso de deshidratación, pero no existe tanta especificidad a la hora de pasar por estos canales, y por eso entonces se ha podido determinar a través de estudios de alta tecnología que el ion potasio, que los canales para el ion potasio pues son mucho más sensibles, tienen una conductibilidad mucho más alta, 1000 veces comparativamente con el ion sodio, para poder pasar a través de estos canales. No sé si con eso respondo tu pregunta. Profe, o si... Sí, ya me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces esta parte, Profe, espero que... Señora. una pregunta, bueno, es más que todo como una aclaración de los conceptos, o sea, cuando es un poro, el poro siempre va a permanecer abierto, mientras que cuando es un canal, ese sí se regula ya sea por voltaje o por el ligando. Sí, señora, característicamente los poros también tienen cargas, ¿no? Tienen cargas, pero digamos que generalmente estos poros van a estar abiertos, pero a diferencia de los canales iónicos, ellos pueden tener estas puerticas que veíamos que no existen en los poros, como lo tienes acá. Entonces, característicamente, esta paporina o este porito generalmente va a estar siempre abierto. ¿Tiene unas cargas eléctricas? Sí. Y esas, todo va a depender de las cargas eléctricas. Todo va a depender, porque eso va a permitir el paso de unas sustancias, pero va a repeler otras sustancias o va a impedir el paso de otras sustancias. Pero característicamente para estos iones, pues van a depender de características individuales. Por ejemplo, el canal de potasio tiene esta estructura molecular, cuatro subunidades. Aquí estamos viendo dos, estas otras podrían corresponder a las otras dos, estas dos gruesas y estas dos delgadas, y observamos pues que tienen esta sustancia que se va a encargar de deshidratar para pasar, mientras que observamos otro tipo de que tiene una compuerta. Pero miren ustedes que es importante tener en cuenta la presencia de las cargas eléctricas, porque esas cargas eléctricas finalmente, o sea, si yo tengo un ion negativo como el cloro, pues el cloro por aquí no puede pasar, porque estas son cargas negativas y el cloro tiene una carga negativa, así que estos se van a repeler. El ion calcio tampoco va a poder pasar, aún tenga una carga eléctrica positiva, pero es que estos canales son específicos para la estructura molecular del ion. Entonces, no van a pasar libremente a través de ellos. Señora. No, que profe, que muchas gracias. Bueno, entonces tenemos aquí que finalmente pues la activación de esos canales de proteínas pues va a proporcionar mejor un medio para controlar la permeabilidad iónica de los canales, y son esas características mencionadas. Uno, que por el canal de potasio pase ¿quién? El potasio. ¿Por qué? Porque hay unas características inherentes al canal que van a responder a las características moleculares del ion que estamos hablando. En el ion potasio, en el ion sodio, entonces tenemos esos canales que tienen canales de compuerta, y veremos otros canales que pasan de un estado, estos que son de compuerta, se abren y se cierran, pero hay otros canales que pasan de un canal activado a un canal inactivado a través de unas compuertas internas, no externas como la que estábamos viendo acá, internas, que son las compuertas H y las compuertas M, en otro tipo de estructuras celulares y dependiendo
en el corazón, básicamente, de la estructura corporal de la cual estemos hablando. Entonces, esa activación de canales, pues es lo que va a proporcionar ese medio finalmente para que se puedan controlar esa permeabilidad iónica de los canales, porque de otra manera entonces fluirían de una manera alocada a uno y otro lado de la membrana, de una manera muy al azar a uno y otro lado de la membrana, sino que ya ustedes están viendo de que los procesos que van a permitir el movimiento de los iones a uno y otro lado de la membrana son procesos que están completamente regulados. Ya hablamos del gradiente de concentración, ya estamos hablando de las cargas eléctricas, característica interna para cada una de estas estructuras que va a permitir ese movimiento. Entonces veíamos en esa gráfica las compuertas de voltaje y hay otros tipos de compuertas. Es bonita, está un poquito borrosa, pero pues aquí nos muestra, por ejemplo, miren un axón que está en reposo. Esta es una neurona, aquí tenemos entonces el cuerpo celular, las dendritas, aquí tenemos el axón y aquí tenemos las terminales axónicas y esto corresponde, todas estas bolitas corresponden a los botones sinápticos. Entonces se toma un segmento de este axón en reposo y aquí nos hace la representación. Tenemos los iones sodio positivos, tenemos los iones potasio y miran ustedes la distribución, este es el exterior y este es el interior. Observan ustedes la distribución en colores haciendo una similitud con los numéricos. Veíamos 142 afuera, entonces mire la gran cantidad de sodio afuera. Y miren la diga adentro respecto a esa pequeña cantidad de sodio, 4 miliequivalentes, veíamos en la tabla que hay en el interior. Y encontramos una serie de aniones que no son difusibles, pero miren ustedes que esos aniones característicamente están bien pegaditos a la membrana plasmática, están en una menor cantidad, pero tienen una carga eléctrica negativa y ellos van a tener una función muy importante cuando nosotros hablamos de los potenciales eléctricos a través de la membrana plasmática. Entonces, miren que acá nos mencionan que hay un canal de escape para el ion sodio. Tengo un canal de escape para el ion potasio. Tengo otro canal para el sodio, pero que ese va a ser regulado por voltaje, lo que ya trae implícito de que tiene que haber un cambio en el voltaje eléctrico, esta estructura que es completamente eléctrica, tiene que haber un cambio en el voltaje eléctrico, ese punto que hemos llamado nivel umbral, para que estos canales se abran. De otra manera, si no se alcanza ese voltaje, esa energía no llega a ese nivel umbral, pues sencillamente este canal nunca se va a abrir y el ion no se va a mover en otro lado. También tengo, de la misma manera que lo tengo para el sodio, lo tengo de potasio, y tengo una estructura de extrusión que se llama la bomba de sodio y potasio, que es la que se va a encargar de regular este voltaje precisamente para garantizar que nuestros procesos fisiológicos estén, bueno. Y aquí llegamos a esta gráfica que también me gusta mucho, que es la gráfica con la cual pues estábamos viendo estos movimientos iónicos. Entonces, me devuelvo acá un momentico para poder entender algo. Estos canales de compuerta que estábamos viendo acá, esto que observan ustedes acá, son canales que van a depender principalmente o pueden... Bueno, sí, van a depender principalmente de un ion positivo específico para él, va a ocasionar que esta compuerta se abra y eso va a permitir el paso de este ion. Estos cambios que se van a dar a uno y otro lado de la membrana, van a generar esto que estábamos viendo acá que se llama voltaje. Entonces, estos canales van a depender precisamente del potencial eléctrico que se genere a través o a uno u otro lado de esa membrana plasmática. Aquí, esta es la misma gráfica que estábamos viendo allí, se ha puesto un electrodo, ven ustedes que el electrodo está en este lugar, y este electrodo lo que va a hacer básicamente es censar los cambios de cargas eléctricas que se van a dar a uno y otro lado de la membrana. A ver si tengo una gráfica acá. Que se van a dar a uno u otro lado de la membrana. Entonces, veíamos acá, en este punto, de que están estos aniones, que son realmente fosfatos inorgánicos, y estos fosfatos pues están al otro lado de la membrana plasmática. Ellos prácticamente son inamovibles. Ellos están
su presencia, y por eso es que están dibujados de un mayor tamaño respecto a los otros, va a generar que el interior de la membrana plasmática tenga una carga eléctrica negativa. El interior, con independencia de que esté cerquito el sodio o el potasio, el interior de la membrana plasmática va a tener una carga negativa por la presencia de estos aniones. Mientras que el exterior sí va a ser un exterior eminentemente positivo, precisamente por la mayor cantidad de iones sodio. La presencia de estos aniones es como si de alguna manera inactivara el interior de la membrana en cuanto a cargas, aún en presencia de un ion positivo como es el ion potasio, prima esta carga eléctrica de estos fosfatos. Entonces, esto es lo que va a generar algo que se llama un equilibrio eléctrico a uno y otro lado de la membrana plasmática, así que va a depender principalmente de ellos. Y ese equilibrio de la membrana plasmática pues va a generar que la mayoría de estos canales se encuentren cerrados. Pero como les decía hace un momento, no es una estructura rígida, sino por el contrario es dinámica. Y es tan dinámica porque ustedes alcanzan a ver acá que hay unos cuantos sodios, ¿cierto? Entonces entraron, para eso existen estos canales de escape de sodio. Y por cada sodio que pase del exterior al interior de la membrana, pues la carga eléctrica negativa pegadita acá a la membrana plasmática se modifica. Es decir, deja de ser tan negativa para convertirse en ligeramente. Y entiendan ustedes que cuando hablo de tan negativo, estoy hablando de valores alrededor de los menos 90 milivoltios, y al decir menos negativa, es decir, que pasa de menos 90 a menos 70, o ligeramente positiva, porque menos 70 es menos negativo que menos 90. Entonces de pronto les parezca un juego de palabras, pero pues es la manera como ustedes van a encontrar estas descripciones en los libros, y se los comento a generar confusión. Entonces, miren ustedes que estos canales de escape van a ser canales que van a estar prácticamente siempre abiertos. Entonces van a moverse unos cuantos iones. El punto es que si se mueve la cantidad suficiente, en este caso del ion sodio, y tengan en cuenta lo que les decía, que el canal de potasio es altamente selectivo, 1000 veces más selectivo para él respecto a lo que ocurre con los canales de sodio, pues si se llegara a generar un incremento en ese potencial de acción, es decir, o una disminución, mejor para que me lo entiendan, de menos 90 a menos 55 milivoltios, pues sería suficiente, ese nivel sería suficiente para que estos canales que están regulados por voltaje se abrieran. Y al abrirse ocasionarían la entrada masiva del ion sodio al interior de la célula, con lo que termina finalmente de despolarizarse. O sea, ese nivel de reposo que teníamos entre positivo, negativo, con una mínima variación por la presencia de los iones a uno y otro lado de la membrana por estos canales de escape, pues sencillamente esa brecha se va a abrir muchísimo más y va a ocasionar esa diferencia de voltaje en estos canales regulados por voltaje, dependientes de voltaje, con lo que masivamente va a entrar, recuerden que es el ion despolarizante, el ion sodio al interior de la célula, y se va a cambiar la configuración del interior de la membrana, es decir, se va a generar el potencial de acción. Pero para que ese potencial de acción se genere completamente, no solamente voy a necesitar que esté implicado el ion sodio, que es lo que vemos acá en esta espiga, que es la de despolarización. Aquí esta gráfica nos muestra lo que les estaba mencionando. Digamos que en el sistema nervioso, a diferencia del sistema muscular, esquelético y cardíaco, el nivel de reposo celular es de menos 90 milivoltios. Aquí para esta célula es de menos 70 milivoltios. Entonces aquí estábamos en ese equilibrio de cargas a uno y otro lado de la membrana. Entonces, a través de esos canales de escape se fue metiendo el sodio, y entonces el potencial se fue haciendo menos negativo, ligeramente más positivo. El nivel umbral es 55, es decir, que cuando se alcanza este voltaje, pues los canales dependientes de voltaje se abren y el sodio va a fluir. ¿A favor de qué? De su gradiente de concentración, de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, y eso es lo que va a ocasionar esta pendiente tan rápida que se llama pendiente de despolarización. Pero en simultánea con lo que está ocurriendo aquí, más o menos por aquí, a luz más
10 más 15 milivoltios, este cambio que se está generando aquí en el interior de esta membrana hace, y recuerden ustedes, la 1000 veces más selectivo, mayor conductibilidad del potasio, hace que se abran estos canales de potasio regulados por voltaje y siendo esta estructura ya tan positiva al interior de la membrana, entonces hace que se fugue el potasio y con esa fuga de potasio pues también se fugan unos cuantos aniones y eso es lo que hace que entonces el interior deje de ser tan positivo y empiece a caer en su positividad para empezar a hacerse algo más negativo, y eso es lo que va a generar el proceso de repolarización, y este proceso es iniciado o es secundario al ion potasio. Por eso es que el ion potasio se considera como el ion repolarizante por naturaleza. Luego veremos este estado de hiperpolarización y el potencial de reposo. Pero es más o menos esto lo que está ocurriendo a uno y otro lado de la membrana, y estos registros han sido posibles a través de estudios específicos con electrodos de conducción y voltímetros, pues para poder evaluar estos números. No fueron al azar, no fue que a alguien se le ocurrió ponerlos, sino son el resultado de muchos estudios en diferentes estructuras celulares independientes y colectivas para tratar de llegar pues precisamente a esta graficación que nos ha hecho mucho más fácil el entendimiento de todos estos procesos desde lo molecular. Esta gráfica es solamente pues para mostrarles, ayer veíamos unas células muy bonitas, miren ustedes acá que la estructura celular pues cambia notoriamente dependiendo de dónde estemos, miren el núcleo tan grande que tenemos en este cuerpo celular de una neurona. Esto que ustedes están observando acá son dendritas, estas son las dendritas y estos son los botones sinápticos probablemente de otros axones que están haciendo conexión con este cuerpo celular. Observan ustedes acá los retículos endoplásmicos, el aparato de Golgi, digamos que estos son lisosomas, un gran número importante de mitocondrias, y observen ustedes acá esto. Estas líneas aquí nos están mostrando lo que les mencionaba ayer como esos carriles del tren, que es para permitir precisamente el transporte a una altísima velocidad de sustancias que son sintetizadas aquí con orden de síntesis por el núcleo, ensambladas por los ribosomas, por el aparato de Golgi, por los retículos endoplásmicos, y que deben trasladarse a toda la extensión de esta estructura, desde el cuerpo celular hasta toda esta estructura, pues para alimentarla y que facilite entonces la conducción eléctrica para que finalmente aquí en estos botones sinápticos, como tenemos en esta gráfica, pues pueda darse ese proceso. Entonces aquí esta gráfica es una gráfica también muy bonita. Aquí ustedes tienen la médula espinal, un segmento, aquí tienen ustedes una motoneurona, y acá estamos haciendo la ampliación de esta motoneurona. Estábamos viendo por aquí esta misma estructura, pero ya no está en el cuerpo celular, sino está unido aquí al músculo. Aquí tenemos el bíceps de este individuo, y acá observan ustedes la célula, esta es el axón, el botón sináptico, y ven ustedes las terminales sinápticas, y si hacemos una ampliación, entonces tenemos que esas vesículas, ayer lo que observábamos bajo ese proceso de endocitosis, de pinocitosis, todo ese transporte celular, entonces estas vesículas sinápticas han sido movilizadas desde donde se generó la síntesis de este neurotransmisor, que particularmente este va a ser la acetilcolina. Entonces por aquí habrán unos canales específicos para el ion calcio. Entonces, cuando se da la conducción eléctrica, se abren estos canales para el ion calcio, y esa presencia del calcio, recuerden ustedes que teníamos una cantidad muy pequeñita a nivel intracelular, pues lo que va a hacer es que se muevan estas vesículas, se contraigan estas vesículas y empiecen a desplazarse hasta el extremo celular de este botón sináptico, y observan ustedes, miren acá la cantidad de mitocondrias que hay, y se fusionan esa vesícula con la pared celular, y mediante un proceso de exocitosis, entonces van a verter su contenido, que estos son cuantos de acetilcolina. Entonces va a ser puesta en este espacio que se conoce como la hendidura sináptica, y aquí tendríamos entonces un tipo de proteína, ¿cierto? Canal, pero no es un canal iónico, sino es un tipo de proteína estructural que funciona como receptor. Entonces es un receptor específico, particularmente es una estructura pentamérica, y esta estructura 2 alfa, 2 beta y un epsilon o un gamma, dependiendo si estamos hablando del receptor adulto o fetal. Y entonces se une la molécula de acetilcolina en la moradita, olviden la verde un momentico, tenemos acá esta, la moradita, e ingresa
o se une a este receptor. Aquí nos están mostrando pues que la molécula entra, pero lo que realmente puede generar es una señalización, un cambio estructural, y aquí adentro pues tendremos entonces un otro neurotransmisor o un segundo mensajero cuyo objetivo va a ser cumplir la orden dada por todo este proceso eléctrico y químico, que va a ser la contracción de la placa neuromuscular, es decir, ocasionar la movilización, apertura de canales de calcio para que ese poquito de calcio entre a la célula, pase, se una a la troponina, la miosina, y se dé pues toda la contracción. Resulta de que para que, ya que tenemos acá la esterasa de acetilcolina, para que se pueda dar la contracción, se necesita que el músculo también se relaje, porque si estuviésemos en una contracción sostenida, ¿cómo se llama esa enfermedad que produce una contracción sostenida de los músculos y que puede llevar a la muerte? Para ver si me quedé sola en la charla. Profe, el tétanos es una infección que puede causar contracción sostenida de los músculos. Exactamente. Entonces, más o menos tendríamos el mismo principio. Y es que para que se remueva, o para que cese la contracción muscular, se necesita que la acetilcolina ya no esté aquí. Porque si la acetilcolina se fija de manera permanente al receptor, pues ¿cuál va a ser la señal? Contracción. Entonces, bien, que es la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y la acetilcolinesterasa lo que va a hacer es degradar esa acetilcolina. Esto ocurre en fracciones de segundo. Eso es una cosa extremadamente rápida. Más se tarda en ponerse la acetilcolina que la acetilcolinesterasa venga a removerla, pero este es un proceso que es completamente activo. Entonces, en situaciones como por ejemplo de toxicidad, es ocupado por similitud estructural el receptor y entonces el paciente queda en una contracción sostenida. Ustedes han escuchado el Botox, ¿cierto? Que se utiliza mucho en medicina estética. Pues el Botox es una toxina que se utiliza precisamente aplicando este principio fisiológico con un fin estético o un fin médico. Créanme que también puede ser utilizado en varios escenarios clínicos como una alternativa de manejo para algunos pacientes, no solamente desde lo estético. Entonces, lo que hace la toxina botulínica puesta en este receptor es generar una contracción sostenida. Entonces, por eso es que la piel del paciente se ve estiradita, se plancharon las arrugas y se ven así todos bonitos. ¿Cuánto dura eso? Más o menos 8 meses. Entonces, a los 8 meses tiene que volverse a aplicar la dosis. El problema con estos pacientes es que nunca es suficiente, con unas desfiguraciones impresionantes. Bueno, no es el punto de esta clase, pero más o menos para que se oriente. La otra manera, bueno, entonces, como este es un proceso dinámico también, entonces esta acetilcolina va a ser removida por esa acetilcolinesterasa, y esa acetilcolinesterasa entonces lo que va a hacer es degradarla en sus dos componentes principales, que es la colina y la acetilcoenzima A, que van a ser reutilizados. Aquí hay un proceso de reciclaje y van a ser reutilizados pues para la formación de más acetilcolina. Bueno, otro de los procesos de difusión, ya con este vamos a terminar para que no se vayan a saturar. Otro de los procesos de difusión facilitada, otro de los procesos de difusión, perdón, es la difusión facilitada. Entonces, facilitada porque necesita a alguien que le ayude. Solito no puede pasar por tamaño, por las características de no ser hidrofílico y por el contrario ser hidrofóbico o lipofílico. Entonces necesita utilizar una proteína transportadora, y las diferencias que vamos a encontrar en la difusión simple y facilitada creo que ya las tienen ustedes claras. La difusión simple pues va a aumentar proporcionalmente con la concentración de la sustancia difusora, y la facilitada pues claramente va a necesitar este transportador, y esta, perdón, pues la que va a aumentar de acuerdo a esa concentración de la sustancia o de ese transportador. Entonces tengo más difusión facilitada proporcionalmente con el transportador que tengo. Si tengo poco transportador, pues sencillamente la concentración de esa sustancia pues va a estar en menor cantidad. Y esto es importante, esto sobre todo en farmacología, porque hay algunas moléculas, algunas proteínas endógenas a las cuales se fija con mucha frecuencia los
antibióticos. Sustancia que tengo la rata de difusión, entonces si tengo una mayor concentración de esa sustancia difusora, pues sencillamente la velocidad de difusión simple pues va a continuar aumentando proporcionalmente, pero en el caso de la difusión facilitada, pues la velocidad de difusión no puede incrementarse aún más que el nivel de esta velocidad máxima que estamos viendo aquí. ¿Cuáles son las dos situaciones pues que van a ocasionar esa limitación en este proceso de difusión? Pues básicamente tener en cuenta que son dos mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo de polo abierto, el otro mecanismo es el mecanismo de receptor. Y que en la difusión facilitada, pues también vamos a tener otro grupo de transportadores importantes. Son varios tipos que van a estar implícitos en procesos fundamentales, como por ejemplo el transporte de la glucosa y son los transportes GLUT. Aquí en esta gráfica, pues estamos viendo el mecanismo de unión. Aquí tenemos las proteínas transportadoras y los cambios conformacionales que se van a dar. Vean ustedes que no es solamente como un carrito que monta a las espaldas la sustancia que va a transportar, sino que aquí pues estamos hablando de que son facilitadores. Y ese proceso de facilitación puede tener implícito que se encuentre en el mismo canal celular, en el mismo canal proteico. Por ejemplo, aquí observamos que es un punto de unión y cuando esa molécula transportada se une, pues lo que va a hacer es cambiar la configuración de ese canal y eso es lo que va a permitir pues finalmente que sea transportado o que pase a uno y otro lado de esa membrana plasmática y de esa manera pues poder cumplir el objetivo en cuanto a esa difusión facilitada, ¿no? Esta es una de las propuestas que se han hecho dentro de este proceso. Son muchas las sustancias que pueden atravesar las membranas celulares mediante estos procesos de difusión facilitada y pues como les decía, una de ellas es la glucosa y pues una gran cantidad de aminoácidos. Para el caso de la glucosa, entonces, como les decía, similar a las acuaporinas, allá tenemos 13 tipos de acuaporinas, existen los transportadores específicos para la glucosa, que más o menos se han detectado, creo que 13, 14 transportadores de membrana o de estas familias que se denominan los GLUT. Y estos son transportadores que van a ser específicos prácticamente para las moléculas de glucosa. Estos transportadores GLUT pues están nombrados tienen números 1, 2, 3, 4, 5 y cada uno de ellos o grupos de ellos pues se van a encontrar digamos específicos en diferentes tejidos. Son más específicos, como les decía, para los azúcares, se van a encontrar quizás en mayor proporción para la glucosa, pero como ustedes saben, no solamente el azúcar lo conocemos como glucosa, sino también otros carbohidratos, por ejemplo, a partir de la fructosa, la galactosa y bueno, otros de estos derivados. El transportador, por ejemplo, específico para la glucosa, tenemos el GLUT4. Ese GLUT4, este transportador, pues se va a activar precisamente por acción de la insulina. Entonces, como la glucosa es una molécula tan grande, ya no puede pasar libremente a través de la membrana plasmática. Entonces, ¿cuál es la acción de la insulina? Ustedes que la han estado escuchando quizás con mucha frecuencia. Entonces, la insulina que se secreta a través del páncreas, lo que hace es estimular, para que puedan entender, estos transportadores, este transportador específico que sería el transportador GLUT4. Y entonces, este GLUT4 es como si se cargara la molécula de glucosa y la insulina ha hecho el proceso de difusión facilitada de presentación para que pueda ser ingresada la glucosa a través de esta célula. Entonces, esta unión o esta presentación entre la insulina como hormona frente a este transportador, entonces lo que hace es incrementar esa frecuencia de difusión facilitada de la glucosa en tejidos que sean altamente sensibles a la insulina, incluso pues en unas cantidades bastante importantes. Entonces, este quizás es el principal mecanismo que nosotros conocemos para el control de los niveles de glucosa a nivel del cuerpo. Bueno,
¿Cuáles son los factores que van a afectar entonces esa rata o esa tasa de difusión dentro de las membranas celulares? Entonces, pues ya tenemos claro de que muchas sustancias pueden difundir libremente a través de la membrana plasmática, pero pues que claramente hay unos factores que pueden influir en esa rata de la sustancia, pues en la dirección que se está deseando. Entonces, el primero de ellos es que la rata de difusión neta o la rata, pues nosotros lo mencionamos así, pero pueden tomarlo como la frecuencia, ¿no? De esa difusión neta a través de esa membrana, pues va a ser directamente proporcional a esa diferencia de concentración a través de la membrana. Entonces, si tenemos una sustancia que se encuentra en una mayor concentración afuera respecto a la concentración que se encuentra en el interior, pues entonces la velocidad, digamos que de una manera muy sencilla podríamos decir que la velocidad con la que va a movilizarse esta sustancia que está afuera hacia el interior, pues va a depender precisamente o va a ser proporcional a esa concentración de las moléculas a uno y otro lado de esa membrana plasmática. Entonces, esa rata de difusión puede ser determinada mediante esta fórmula que se denomina como la fórmula de difusión neta, en la cual tenemos que este CO es la concentración que está fuera de la célula, menos la concentración inside, que es la concentración en el interior de la célula. Entonces, esas, digamos que desde el punto de vista académico, como podría poderse determinar básicamente cómo se está dando esa rata de difusión, ¿no? El efecto del potencial eléctrico de la membrana en la difusión de iones, este es un concepto muy interesante que vamos a ver, que es el potencial de Nernst. Este potencial de Nernst básicamente lo que nos está hablando, y quizás ustedes se formularon esa pregunta cuando yo les hablaba acerca de la despolarización de la membrana. Entonces yo les decía, se abrieron los canales voltaje dependientes del sodio y el sodio se fue. Pero ¿qué es lo que hace que realmente en determinado punto, a esos más 15 milivoltios, más 20 milivoltios que yo a ustedes les mencioné, que se frenara esa entrada masiva del ion sodio y que se ocasionara la apertura de los canales de potasio para que la curva, o mejor, para que esa pendiente ascendente se curvara? Pues es básicamente dependiente de esto que se llama el potencial de Nernst. Este potencial de Nernst básicamente lo que nos va a describir es que los iones, hablando de los iones que son más importantes para el cuerpo humano y que fueron descritos a través de este potencial y del potencial de Golden, es que cada uno de los iones va a tener su propio potencial. Aquí yo les estaba mostrando a ustedes el potencial de la membrana y estábamos jugando con diferentes iones, con los 3 más importantes o con los 2 más importantes que les mencioné. Pero cada uno de esos iones tiene su propio potencial. Veíamos que hay un potencial eléctrico, ¿cierto? Un potencial de concentración va a generarse a través de la concentración de la sustancia a uno y otro lado de la membrana. Y que existe el otro gradiente, que es el gradiente eléctrico, que va a depender de la carga. Entonces, cada uno de estos iones tiene su propio potencial, que es una fórmula matemática que permitió determinar que si usted deja suelto el sodio puede llegar a más 165 milivoltios. Y como les digo yo a los estudiantes siempre, eso es, imagínense ustedes que usted tiene un mico y el mico se sube al palo de coco, allá arriba. ¿Quién se va a subir a bajar ese mico de allá? Nadie. Entonces, precisamente, potencial individual y hacerlo en conjunto, que es lo que permite que se forme el potencial de acción. Pero eso creo que lo hablaremos la otra semana en mayor detalle. Lo mismo, existe un potencial de Nernst para el ion potasio, y cuando se conjugan los iones que tienen que ver en estos potenciales de acción, entonces se creó la ecuación, que es la ecuación de Goldman. Entonces, al aplicar una corriente eléctrica, las cargas eléctricas de los iones hacen que se muevan a través de la membrana, aunque no exista una diferencia de concentración para causar tal movimiento. Entonces, las pues van a ocasionar precisamente esto que se denomina la corriente eléctrica. Miren que en este lado es negativo, en este lado es positivo, luego se invierte y miren ustedes pues las diferencias que van a existir a uno y otro lado y que eso pues va a depender de la corriente eléctrica.
Entonces se desarrolló una diferencia de concentración de los iones en la dirección opuesta. Miren ustedes acá, ya lo vemos un poco más más grande. Observan ustedes acá cargas negativas, cargas negativas, cargas negativas, y acá estas cargas positivas. Entonces, en la dirección opuesta diferencia el potencial eléctrico, y la diferencia de concentración ahora tiende a mover los iones hacia la izquierda, ¿cierto? La concentración, mientras que la diferencia eléctrica pues va a tenderlos a mover hacia la derecha, y estos son los dos gradientes de los cuales estábamos viendo. Cuando hablamos de un gradiente de concentración, entonces se va a mover desde un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración, pero cuando estamos hablando de las cargas eléctricas, entonces ustedes observen que igual se van a mover, pero va a ser a favor de esa carga eléctrica que estábamos citando. Cuando la diferencia de concentración aumenta lo suficiente, los dos efectos van a equilibrar entre sí. ¿Qué es lo que ocurre en las células? Eso es lo que ocurre para alcanzar ese potencial eléctrico de reposo, cuando mediante la actuación de los canales iónicos se abren discretamente esos de escape para mover los iones a uno y otro lado. Siempre se está moviendo el sodio hacia adentro, siempre se está moviendo el potasio hacia afuera. Eso siempre ocurre porque esto no es rígido como una pared. Solamente que es tan sutil estos cambios se van igualando rápidamente, que eso es lo que nos da prácticamente una ecuación con un valor de cero, como si la rata neta o como si esa corriente eléctrica terminara siendo solamente cero, porque es tan rápido el equilibrio que se va a estar generando a uno y otro lado, que finalmente vamos a tener entonces un equilibrio en pequeñas cantidades, y eso es lo que nos va a dar pues un valor neto o un valor cero. A la temperatura corporal normal, 37 grados centígrados, la diferencia eléctrica que equilibrará una diferencia de concentración dada de iones univalentes, o sea, sodio, como el sodio, se puede determinar a partir de esta ecuación, que es lo que llamamos la ecuación de Nernst. Donde la EMF que ustedes están viendo aquí, pues va a ser la fuerza electromotriz para cada uno de esos iones, es decir, el voltaje, lo que les estaba diciendo de menos 75 a más 30 milivoltios entre el lado, para el ejemplo de la espiga, pero en esta gráfica que estábamos viendo acá, entre el lado 1 y el lado 2 de la membrana, o el lado 0, O, que sería outside, y el I, que sería el inside de la membrana, ¿cierto? 1 o 2, o 0, O e I. C1, entonces, sería la concentración en el lado 1, dependiendo del lado que ustedes estén viendo, y C2, que sería la concentración en el lado 2. Bueno, ¿cómo es el efecto de una diferencia de presión entonces a través de la membrana? Entonces puede generarse una diferencia de presión a través de una membrana que sea difusible, como las membranas que hemos descrito hasta ahora. Un ejemplo que nos citan aquí es, por ejemplo, que a nivel de los capilares sanguíneos, que característicamente tienen solamente una capa celular y que tienen unos pequeños poros que se llaman fenestras, la presión contenida en su interior a través de la sangre pues puede alcanzar los 20 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión que estamos viendo acá en una estructura tan pequeña realmente nos está reflejando, nos está significando la suma de todas las fuerzas de las diferentes moléculas que golpean un área de superficie unitaria en un instante dado. Cuando nosotros hablamos de la presión hidrostática, estamos diciendo que es la presión que el líquido, el agua, agua, está generando sobre las paredes del recipiente que los contiene. En este caso, pues hablaríamos de los vasos sanguíneos. Cuando yo hablo de la presión coloidosmótica, estoy hablando de la presión de las proteínas. Entonces, es la presión que están ejerciendo las proteínas dentro del líquido en un recipiente que los contiene. Entonces, vean ustedes que a nivel de los vasos sanguíneos yo siempre voy a tener esas dos presiones. Unas presiones que van a estar dadas por el líquido y unas presiones que van a estar dadas por ciertos grados de moléculas. Entonces, esta presión finalmente va a ser la suma de todas esas diferentes moléculas que van a golpear ese área de superficie unitaria en un lado en un instante determinado, de tal manera que yo voy a tener una presión en un capilar sanguíneo a la entrada de un órgano y voy a tener una presión diferente a la salida del mismo órgano, ¿sí? Siendo la misma estructura, si hablamos del hígado, si hablamos del riñón, siempre va a ser diferente. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De la cantidad de sustancias que estén allí, de la suma de todas esas fuerzas, y esas fuerzas pues van a estar dadas precisamente por lo que están conteniendo. Entonces, acá en esta gráfica a ustedes les están mostrando
A ustedes les están mostrando aquí, perdón un segundito, les están mostrando a ustedes aquí un pistón, ¿cierto? Entonces, si yo le imprimo presión, este es un recipiente que está cerrado, pero tiene una pequeña apertura. Entonces, si yo le imprimo una presión a este recipiente, yo voy a aumentar la presión. Supongan ustedes que aquí esto está cerrado. Yo voy a aumentar la presión que está contenida en este recipiente. O dirían ustedes, se va a perder, se va a difundir a la otra región, y aquí entonces yo voy a tener, dependiendo del sitio, una presión que voy a denominar P1 y una presión que voy a denominar P2. Bueno, estos son conceptos generales que poquito a poco pues tendremos que ir ampliando a medida que vamos avanzando en nuestra cátedra. No sé si les parece si dejamos aquí para luego empezar a hablar de ósmosis, porque esto es importante. Aquí viene, aquí esto, a ver, la señora que se golpeó, el caso integrador. Bueno, esto por favor me lo leen para el caso integrador, para que tengan en cuenta esto de solución hipertónica, isotónica, hipotónica, ¿sí? Esto de la presión osmótica. Igual lo vamos a repasar, pero solamente lo van a leer como para tenerlo en cuenta para el caso integrado. Bueno, profe. Vamos a dejar hasta ahí para que no se sature. Ya hablé bastante y ya me quedé sin voz. Dudas, preguntas, inquietudes. Lo de NERS lo tenemos que ampliar. No se angustien porque el concepto es un poquito difícil, pero esto lo seguimos ampliando porque no hemos llegado al tema, a uno de los temas que más me gusta, que es la membrana plasmática. Todavía no hemos llegado. Yo creo que ¿Un aporte? Claro, adelante. Una pregunta, profe. Me emocionó porque escuché aporte. No, era para ver si usted podría de casualidad pasarnos las diapositivas. No, no lo hago. Ah, ok. No hay problema. No es por nada malo, no es por nada malo porque igual las diapositivas siempre las he hecho yo. Es para que no se me acostumbren a leer a repasar la diapositiva. Si se dan cuenta, las diapositivas son más gráficas y las gráficas son las gráficas del libro. Entonces, porque yo asumo que para la clase ustedes ya hicieron la lectura o ustedes me van siguiendo con el libro, ¿sí? Yo a veces voy, vengo, me demoro un poquito en lo que considero que es relevante porque me estoy adelantando a corazón o me estoy adelantando al sistema nervioso y estos procesos son cruciales. Y en esta parte de la fisiología nos demoramos bastante porque es que esto es fundamental para todo. O sea, si no sabemos cómo funciona la célula, la membrana plasmática, nos va a quedar muy difícil entender la fisiología en otras regiones del cuerpo. Entonces, por eso me demoro un poquito. Pero estas diapositivas son las fotos del libro. No tienen nada extraordinario. Son las del libro, nada más. Todo lo que yo les he dicho acá está en el libro. Una que otra cosa, pues, de otras cositas que he leído. Pero en términos generales, todo está aquí. Ah, sí, señora. Yo solo le pedía, pues, como con la intención de mirar qué era lo que usted resaltó del libro, de la lectura. Pero no hay problema. Muchas gracias de todas formas, profe. Todo es importante. Todo lo que está contenido en el libro es importante, que quizás me detengo un poquito más en las diferencias de iones y eso, pero está bien. El doctor Alexander Rubiano está por ahí. Bueno, entonces, Daisy, dígame. Sí, el profesor Alexander Rubeno sí está. ¿Me escucha? Sí, ya lo escuché. ¿Qué hubo, profe? Bien, doctora, ¿y usted cómo está? Aquí por las buenas, con calor. Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones? No, doctora, muchas gracias. Excelente presentación. ¿Y alguna pregunta, profe? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, jóvenes, entonces, no sé si ya tengan listo lo del debate. Mañana podríamos hacerlo, no sé el horario cómo les quede. Yo pues les pedí el favor de que tratáramos de organizarnos porque esta época es particularmente algo difícil. Pero mañana pues podríamos organizar el debate a la hora que a ustedes les convenga. Puede ser a las 6 de la mañana, puede ser a la 1 de la tarde, puede ser a las 5 de la tarde. Me avisan con Daisy, se organizan para hacer la presentación del caso clínico
Un grupo nos va a hacer la presentación. La idea es que discutamos esto, por eso quiero que avancen en la lectura en ósmosis, lo que son las soluciones hipertónicas, hipotónicas, para que entendamos parte de los conceptos que hemos estado viendo acá y podamos avanzar un poquito en eso. Entonces quedo pendiente para saber a qué horas podemos reunirnos. Bueno. Profe, el caso clínico se debe entregar como un trabajo escrito, ¿cierto? No te preocupes. La idea no es, o sea, el objetivo de esos casos integradores, ¿qué es? Que no nos quedemos solo con la teoría. Yo les decía a ustedes que esta parte es muy importante tenerla clara. No se preocupen, no se asusten, porque quizás yo hable mucho, pero digamos que lo básico, lo más importante lo deben tener claro. O sea, las diferencias a uno y otro lado de la membrana. De pronto por ahora sí que se aprendan las concentraciones de los iones más importantes a uno y otro lado, pero en la práctica el laboratorio les da el referente, así que eso no tiene que ser de memoria para un futuro, porque eso seguramente lo van a olvidar, porque cuando las cosas se aprenden de memoria se olvidan rápidamente, pero cuando las cosas se aprenden y se integran en un contexto clínico, estoy segura de que si olvidan algunos conceptos con una leída rápida, lo van a recordar fácilmente. Ese es el objetivo. No es necesario hacer un trabajo. Ustedes me imagino que han tomado apuntes, han organizado las preguntas. No es calificable, es más para ir haciendo el ejercicio de integración de la teoría a la práctica en un escenario clínico real. Ese caso realmente pasó y casi todos los casos clínicos que yo les pongo han sido pacientes nuestros. Entonces es como para que ustedes vayan aprendiendo, vayan manejando los conceptos. Este tema de salud y enfermedad para mí es muy importante que hagan la descripción, qué es salud, qué es enfermedad, qué es estar libre de enfermedad. Son conceptos también desde lo epidemiológico que cobran mucho valor y más en estas épocas. Entonces no es necesario un trabajo escrito, no gasten papel, no, eso para mí es más importante que se reúnan entre ustedes, que discutan, que investiguen y entre las 5 personas puedan llegar a una conclusión. Eso creo que es lo que tiene más valor que un trabajo mandado por correo electrónico, cortado y copiado. Es el debate, es el análisis, es lo que ustedes puedan hacer. Si creen que el tiempo es insuficiente para mañana, no hay lío, lo dejamos para el lunes, pero me avisa para poderme organizar. Entonces, si creen que no y que prefieren que avancemos un poquito con estos conceptos, lo hacemos así y entonces